¿Cuál es una experiencia que has tenido y que no puedes explicar lógicamente? Estábamos de vacaciones en un pueblo cerca de Puerto Vallarta. En medio del mercado al aire libre había una pequeña iglesia que decidimos visitar. Por alguna razón, me sentí muy conectada con ella. Sentí la necesidad de rezar y encender una vela. Cuando estábamos saliendo del patio de la iglesia, una niña al otro lado del pequeño camino de ladrillos me estaba señalando, jalando a su madre hacia nosotros, y me llamaba Coco, Coco. La madre tiraba de ella en dirección contraria y decía, ¿quién? No la conocemos. ¿Quién es Coco? Me quedé paralizada. Crucé la mirada con la niña. Estaba muy emocionada y feliz de verme. Yo tampoco la conocía, pero sonreí para ser amable. Y en ese momento caí en cuenta. Mi hermana menor solía llamarme Coco cuando era muy pequeña. No había escuchado a nadie llamarme así en más de 30 años y nunca había pensado en ese apodo ni se lo había contado a nadie. Fue alarmante, pero al mismo tiempo extrañamente familiar. La madre de la niña la llevó calle arriba y nosotros seguimos nuestro camino. Años después, mi hermana empezó a interesarse mucho por la genealogía y a rastrear nuestras raíces. Dice que, 4 generaciones atrás, la familia de nuestro papá era de ese pequeño pueblo cerca de Puerto Vallarta. Trabajaba en Toys R Us a finales de los 90. Era finales de otoño y estábamos trabajando con pequeños equipos nocturnos, 4 o 5 personas, para prepararnos para la temporada fuerte de Navidad. Una noche soy el único que se presenta. El gerente de cierre me dice que puedo irme si no quiero estar solo en el edificio toda la noche, te dejaban encerrado. No tengo problema con eso, de hecho pensé que sería algo interesante. Cierran, activan la alarma y se van. Ahora estoy solo hasta las 7 de la mañana. Normalmente llamábamos al intercomunicador de la tienda y transmitíamos una radio por ahí para que dejara de sonar la música horrible, éxitos suaves espantosos de los 80. Tomo la radio, marco el intercomunicador y lo dejo preparado. Las siguientes horas fueron tranquilas y sin incidentes, hasta que de repente escucho clic y la música empieza otra vez. Voy al mostrador del frente donde había dejado la radio y sigue ahí sonando. El teléfono sigue descolgado, justo al lado de donde lo había dejado. Vuelvo a marcar el intercomunicador y regreso al pasillo en el que estaba trabajando. Ni siquiera 20 minutos después, clic, y otra vez empieza la música. Vuelvo al mostrador, nada se movió ni nada. La radio sigue sonando, el auricular sigue descolgado. Quiero dejarlo claro, esto nunca había pasado antes. Llevábamos semanas usando ese truco con el intercomunicador y jamás se había colgado solo así, nunca. Ahora empiezo a asustarme un poco. Ya son como las 3 de la mañana y todavía me quedan unas horas. Pero me digo a mí mismo que debe ser el teléfono, que mejor me muevo a otro lugar. Así que voy a una caja cualquiera y lo preparo ahí. Está bien durante unas 2 horas más o menos, hasta que clic. Bueno, ahora sí estoy oficialmente asustado. Es como si alguien estuviera colgando el auricular con el dedo. Voy al pasillo de artículos deportivos, tomo un bate de T-ball de madera y empiezo a recorrer toda la tienda. ¿Hay alguien aquí molestándome? Recorro toda la tienda y el almacén. Nada, ni un alma. Intenté volver al trabajo y simplemente dejar la música puesta, pero no podía concentrarme. Los pelos de la nuca no dejaban de erizarse y finalmente me fui a la oficina de los gerentes, al frente de la tienda, y me encerré ahí hasta que llegó el equipo de la mañana a las 7. Durante el resto de la temporada seguimos usando el truco de la radio y no volvió a repetirse lo que pasó esa noche, ni una vez, nunca más. Solo ocurrió esa noche en la que estuve solo en la tienda. No puedo explicarlo. Un verano, cuando era adolescente, mi prima vino de visita con su hijo, que en ese entonces era un bebé, y mi mamá los llevó a los dos al zoológico. Mi mamá me dijo que llamara al teléfono de mi prima si iba a ir a algún lado, ya que ella no iba a llevar su teléfono. Aproximadamente una hora después decidí ir en bicicleta a la casa de mi amigo. Instintivamente llamé al teléfono de mi mamá para avisarle, olvidando que no lo tenía con ella. Cuando lo recordé, colgué y empecé a marcar el número de mi prima. Entonces sonó el teléfono. Era el número de mi mamá. De alguna manera, su teléfono me llamó de vuelta por sí solo, aunque estaba en su auto, que estaba cerrado con llave y frente a la casa, salí corriendo para confirmarlo. Hasta el día de hoy, no tengo idea de cómo su teléfono pudo llamarme de vuelta. Y no contesté la llamada. Nochevieja de 2016. Estoy en el centro con mi hermano menor y un grupo de amigos. Íbamos de bar en bar y estábamos teniendo una noche excelente. Entonces sentí una horrible sensación de pánico en el estómago que me decía mi mamá está muerta. Sin intercambiar palabra, mi hermano me miró y dijo, creo que mamá acaba de quitarse la vida. Al instante tomé el teléfono e intenté comunicarme con ella. La llamé unas 5 veces y no respondió.
Solo rezaba a lo que fuera para que me moviera a un universo diferente donde esto no estuviera pasando. Entonces contestó. Dijo que estaba bien y que solo había tomado unas copas de más, nos preguntó cómo iba nuestra noche y nos deseó feliz año nuevo. Nunca voy a poder sacarme de encima esa sensación ni esa experiencia. Fue como una pesadilla compartida. En una nota más ligera, tengo una habilidad divertida para predecir que cenó mi papá. La otra noche tuve un pensamiento intrusivo extraño de mi papá comiendo lasaña congelada mientras veía televisión en la sala, así que le mandé un mensaje diciendo, voy a hacer una predicción, ¿cenaste lasaña? La respuesta fue ¿cómo hiciste eso? Prefiero las premoniciones menos aterradoras. Un accidente de auto que no ocurrió. Estaba a punto de doblar. Miré hacia ambos lados y no vi absolutamente nada de tráfico acercándose. Giré a la derecha y, ¡bam!, me chocaron y se desprendió mi parachoques delantero. No había ninguna razón para que este accidente ocurriera, ya que la carretera no tenía absolutamente ningún auto y podía ver unos 400 metros en ambas direcciones. Me quedé desconcertado. Él preguntó cómo no lo había visto y yo estaba demasiado impactado como para responder. Ese accidente no podía haber ocurrido porque no había autos en la carretera. Mi vista es buena, así que no entiendo cómo pude no ver un auto evidente viniendo por la carretera. El límite de velocidad era de 56 km por hora, así que incluso si un auto venía a exceso de velocidad, lo habría notado. Su auto solo tenía un rasguño menor, mientras que mi parachoques delantero se había desprendido. También se había roto mi faro. Él decidió simplemente pintarlo por encima, pero intercambiamos la información del seguro y cada uno siguió su camino. Puse mi parachoques en el asiento trasero y fui al trabajo. No recibí ninguna llamada ni nada relacionado con el accidente. Cuando salí del trabajo esa tarde, noté que mi parachoques ahora estaba puesto y sujeto. No había señales de daño, ningún faro roto, nada. El cuaderno donde había escrito la información del hombre ya no la tenía, y en mi teléfono, donde había tomado fotos, las fotos habían desaparecido. Hasta el día de hoy no puedo explicarlo. ¿Aluciné un accidente de auto entero? ¿Lo imaginé? ¿O el universo decidió que realmente era imposible que el accidente ocurriera y por eso lo revirtió de alguna manera? No lo sé, no puedo encontrarle ningún sentido. Esto suena bastante tonto, pero una noche durante las vacaciones de invierno de 2008, estaba jugando Gears of War 2 en línea con mi primo. Era alrededor de la 1 de la mañana y mi tío le dijo que lo apagara y se fuera a dormir. Subí para ir al baño, mi habitación estaba en el sótano, y miré por la puerta trasera. Vi la luna llena más grande y brillante que jamás había visto. También tenía un color anaranjado. Usé el baño y, cuando salí, fui a verla de nuevo, pero había desaparecido por completo. No había ninguna nube en el cielo, pero la luna que había visto simplemente se esfumó. Era una noche completamente despejada y me sentí muy extraño al ver que la luna simplemente había desaparecido. Incluso salí para mirar más allá de la casa y ver si la encontraba, pero no pude. Le he contado esto a varias personas a lo largo de los años y todos me dicen que probablemente había nubes y que bloquearon la luna. Yo también lo dejo pasar porque, como dije, es algo tonto. Hace unos meses estaba mirando mis logros en Xbox y revisé Gears of War 2. La noche en la que estaba jugando con mi primo fue el 30 de diciembre de 2008. Así que decidí buscar la fase lunar de ese día, y era luna creciente. Ni siquiera estaba cerca de ser luna llena. Así que realmente no tengo idea de qué fue lo que vi en el cielo esa noche. Hace unos años invité a un par de amigos a mi departamento. Era tarde en la noche y estábamos afuera fumando cigarrillos, tomando unas bebidas y simplemente hablando. Uno de nosotros vio un avión en el cielo y bromeó diciendo que era un ovni. Era bastante brillante y se movía de una forma algo extraña, pero no le dimos mucha importancia. De nuevo, solo dijimos en broma que era un ovni. Entonces una segunda nave apareció a la vista y ambas estaban volando alrededor una de la otra. Todavía pensamos que podía ser un avión o un helicóptero, pero por la forma en que se movían, todos nos mirábamos como diciendo, no, estoy seguro de que no lo es. Entonces, también aparentemente de la nada, lo que solo puedo describir como chispas empezó a salir de la primera nave que habíamos visto. Parecía que algo la había golpeado en pleno aire. ¿Fue entonces cuando todos dijimos al mismo tiempo que demonios? La nave empezó a caer mientras esas chispas seguían saliendo de ella. Era de noche, así que brillaban contra el cielo oscuro. Casi se veía como cuando explota un transformador y salen chispas, pero en el cielo. Para ese momento ya nos estábamos preparando para escuchar una explosión cuando chocara contra el suelo. La otra nave parecía estar siguiendo a la primera mientras caía. Luego voló en la otra dirección y se fue. Nunca escuchamos ningún choque e intentamos buscar en internet alguna noticia sobre un accidente de avión, pero nunca vimos nada.
No estoy diciendo que fueran extraterrestres, pero solía vivir en un edificio alto de apartamentos, en un barrio algo feo. Una vez, cuando tenía unos 16 años, estaba fumando un cigarrillo afuera, frente a las puertas principales, esperando a que un amigo pasara a recogerme. Este tipo, a quien veía todo el tiempo dentro y alrededor del edificio, nunca me había dicho una sola palabra. Tenía toda la pinta de estar metido en drogas duras. Pero, bueno, este tipo se acerca caminando hacia mí y yo pienso, bueno, aquí vamos, me va a pedir un cigarrillo y unas monedas o algo así, pero no. El tipo agarra el cigarrillo que yo estaba fumando, que ya había pasado de la mitad, se lo mete en la boca como si fuera comida y empieza a masticarlo. Luego empieza a tragar una y otra vez porque obviamente se quemó la boca y todos los pedazos se le quedaron pegados por todas partes. Después se va caminando como si nada hubiera pasado. Cuando tenía 20 años fui a ver a un iridólogo cuya cura para todos los problemas eran varias botellas de hierbas y suplementos misteriosos que tenía en sus estantes. Al mirar mis iris, de alguna manera logró identificar varias lesiones que había tenido, incluyendo una lesión de rodilla ya curada por artes marciales y el hecho de que me había raspado el brazo esa mañana. Yo llevaba un suéter, que no llevaba puesto cuando me raspé el brazo, así que no podía verlo, y en realidad no me dolía, así que tampoco era como si estuviera protegiéndome el brazo. Lo mismo con la rodilla. Ya había sanado y no había ninguna señal de eso en mi forma de caminar. No estaba haciendo una lectura en frío. No lanzó un montón de diagnósticos esperando que algunos acertaran. No dijo mucho, pero lo que sí dijo fue bastante preciso. Desde entonces he investigado la iridología y parece que no hay pruebas científicas de que sea algo real. Desde entonces conocí a un entrenador de actuación que era súper perceptivo y solía hacerme las mismas lecturas estilo Sherlock Holmes, así que quizá ese hombre simplemente era muy perceptivo. No lo sé. Cuando tenía alrededor de 16 años, me había quedado en la casa de mi mejor amiga. Para dar contexto, abajo estaban la sala, la cocina, el comedor y un baño pequeño, y arriba estaban las 3 habitaciones y un baño más grande. A la mañana siguiente fui al baño a lavarme los dientes. Apenas terminé, su mamá nos llamó para que bajáramos. Entré a su habitación para guardar mi cepillo de dientes y noté que ella estaba sentada frente a su tocador, cepillándose el cabello. No recuerdo exactamente qué se dijo, pero la conversación fue corta. Le dije algo sobre que su mamá nos estaba llamando y ella respondió, «Ve tú, ya voy». Cuando bajé a la cocina, ella ya estaba sentada en la mesa. Me quedé muy confundida. Cuando le pregunté cómo había bajado, dijo que llevaba ahí al menos 5 minutos. Entonces le expliqué que eso no podía ser posible porque acababa de hablar con ella en su habitación hacía 1 minuto más o menos. Solo hay una escalera en la casa, y para llegar a la cocina antes que yo, tendría que haber pasado junto a mí en las escaleras, pero no lo hizo. Mi hija tenía unos 2 años y medio cuando esto pasó, y su habitación comparte una pared con la habitación de mi esposa y mía. Una noche me desperté al escuchar a mi hija riéndose y hablando. No es raro que los niños pequeños hablen solos, así que al principio no le di importancia, pero volví a prestarle atención cuando noté que mi hija definitivamente estaba teniendo algún tipo de conversación. Hacía una pregunta, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Y también parecía responder, por ejemplo, soy Susie, me gusta el azul, etc. Escuché durante 1 minuto y, cuando me di cuenta de todo esto, salté de la cama, agarré el bate de béisbol que tengo junto a la cama y corrí a su habitación. Abrí la puerta y mi hija estaba simplemente sentada en su cuna, mirando la pared. Luego se giró hacia mí con una gran sonrisa en la cara. Miré alrededor rápidamente y todo parecía normal. Entonces le pregunté, ¿con quién estabas hablando? Su respuesta fue simplemente Abu, abuela en lenguaje de una niña de 2 años. Entonces me sentí aliviado porque pensé que solo estaba jugando o soñando, ya que es muy cercana a sus 2 abuelas, y volví a la cama. La noche siguiente, el mismo murmullo me despertó. Le había contado a mi esposa lo que había pasado la noche anterior y ella me pidió que la despertara si la conversación nocturna volvía a ocurrir. Así que desperté a mi esposa y ambos escuchamos. Estaba pasando la misma sesión de preguntas, respuestas y risitas. Mi esposa se inquietó y los dos fuimos a la habitación de nuestra hija. Otra vez, estaba sentada en su cuna, sonriendo, riéndose y muy despierta. Mi esposa le preguntó a nuestra hija con quién estaba hablando y la respuesta fue la misma, Abu. Mi esposa respondió la abuela X y la abuela Y están en sus casas durmiendo. A lo que mi hija respondió, no, la abuela de papá. Entonces me reí y dije, la abuela de papá ya no está aquí, porque mi abuela había fallecido 5 años antes. Mi hija entonces respondió,
No, está aquí y señaló la mecedora en la esquina de la habitación. Yo dije, ¿todavía está aquí? Y mi hija respondió, no, se fue. Mi esposa y yo nos miramos con los ojos muy abiertos, así que bajé y saqué de un cajón una foto de mi abuela. Le mostré la foto a mi hija y ella chilló feliz, señaló la imagen y dijo, esa es tu abu, papá. A tu abu le gustan los patos. En ese punto me asusté de verdad. A mi abuela realmente le gustaban estos animales. Alimentaba a una enorme bandada de ellos cada invierno y tenía arte con temática de patos por toda su casa. Además, en nuestra casa no tenemos fotos de nadie aparte de algunas de nuestros hijos y algunas del día de nuestra boda, así que mi hija no habría visto una foto de mi abuela con frecuencia como para simplemente estar soñando con ella. Creo que podría haberlo atribuido de alguna manera a su imaginación, pero lo de los patos fue lo que nos dejó completamente desconcertados. No puedo pensar en ninguna razón por la que mi hija de 2 años supiera ese detalle específico de la vida de mi abuela. Además, estoy completamente convencido de que no creo en ningún tipo de vida después de la muerte, mucho menos en fantasmas, apariciones o espíritus. Sin embargo, nunca he podido encontrar una razón lógica para explicar por qué ocurrió esta situación. Entonces, esto me pasó hace unas semanas y no estoy seguro de cómo sentirme al respecto. Primero, un poco de contexto importante. Cuando tengo parálisis del sueño, nunca tengo visiones ni nada parecido, no hay ningún demonio en la esquina, nada. Soy consciente de lo que ocurre a mi alrededor, por ejemplo, si hay alguien más en la habitación viendo televisión, puedo escucharlo a él y a la televisión e identificar los sonidos, pero simplemente no puedo moverme. Así que, la otra noche, me desperté con parálisis del sueño. Mientras estaba acostado, escuché que la puerta de mi habitación se abría. Esto fue inquietante porque vivo solo en mi apartamento. Escuché pasos mientras alguien caminaba hacia mi cama. Luego sentí que alguien me besaba en la sien. En cuanto se apartó, la parálisis se rompió y me senté, solo para ver que no había nadie allí. Esto ocurrió unos días después de que falleciera un amigo de la familia de muchos años. Pensé que tal vez era él, viniendo a despedirse porque no pude verlo antes de su muerte, ya que fue algo bastante repentino. Tal vez esto sea completamente normal en la parálisis del sueño y simplemente nunca lo había experimentado de esa manera. Y tal vez solo lo relacioné con la muerte de mi amigo porque estaba de duelo y me hizo sentir mejor. Pero se sintió extremadamente real para mí y todavía sigo pensando en ello. Mi abuelo falleció cuando yo tenía 6 años. Éramos muy cercanos, ya que yo era la única nieta y él estaba jubilado, así que pasábamos todos los días juntos mientras mi mamá trabajaba. Recuerdo vívidamente estar en el auto con mi mamá camino a la casa de mi abuela, después de que mi abuelo había fallecido, y escucharlo decir te amo, dulzura, que era como siempre me llamaba. Mi mamá cuenta la historia de una forma un poco diferente. Obviamente, ella iba manejando, y tuvo esta sensación de que alguien la estaba observando e inmediatamente pensó en mi abuelo, su papá. Miró hacia el asiento trasero, donde estaba yo, y vio que mi pie empezó a moverse de emoción. Me preguntó qué me había puesto tan feliz. Yo dije, mi abuelo acaba de decir que me ama. Ella tuvo que detenerse a un lado del camino. Nunca hablamos de esto hasta hace unos años, ahora tengo 27. Desde entonces he perdido a otros 2 abuelos y nunca volví a tener otro momento como este. Pero una vez fue suficiente para recordarlo para siempre. Tengo una hija de 7 años. Suelo tener pesadillas y muchas veces me despierta mi hija tocando la puerta de mi habitación en medio de la noche, diciendo que acaba de despertarse asustada por una pesadilla. Me pareció una coincidencia extraña. No se lo cuento porque no quiero asustarla ni influir en ella de ninguna manera. No vemos televisión de terror, casi no vemos televisión ni películas en absoluto, como para que eso nos influya y haga que las dos tengamos un sueño aterrador la misma noche. Pero se vuelve un poco más extraño. El mes pasado soñé que mi hijo, el hermano gemelo de mi hija de 7 años, estaba en nuestro patio trasero, pero el patio estaba inundado. Yo intentaba hacer que avanzara por el agua hacia mí porque creía haber visto una serpiente muy grande en el agua. De repente vi que mi hijo había sido mordido y empecé a perseguir a la serpiente porque parecía que lo lógico era ver qué tipo de serpiente era para saber si podía determinar si era venenosa o no, tal vez para llevarlo rápido al hospital, no sé. Encontré a la serpiente en el agua y de pronto me confundí mucho porque me di cuenta de que no era una serpiente, era una anguila enorme. Entonces alguien tocó la puerta de mi habitación y me desperté. Mi hija dijo que había tenido una pesadilla. La acompañé de vuelta a la cama, me senté con ella un rato y le pregunté si quería hablar de eso antes de volver a acostarse. Por lo general se siente mejor al hacerlo. Dijo que había soñado que todo nuestro patio estaba inundado y que había una anguila enorme en el agua y que era muy aterrador.
Yo no le conté mi sueño. Nunca he tenido fama de hablar dormida. No vimos nada en televisión ni hablamos de anguilas o serpientes. A ambas nos gustan las serpientes y no les tenemos miedo. No había llovido fuerte recientemente ni ese patio se había inundado jamás. Pasamos la mayor parte de ese día separadas, ella en la escuela y yo en el trabajo. Ha habido otros casos como este, pero este fue el más específico. Supongo que mi hija y yo tenemos una extraña conexión en los sueños. Así que, hace aproximadamente 9 años, estaba en un vuelo de regreso a casa desde Phoenix, alrededor de las primeras horas de la tarde. Yo era una de las pocas personas en el vuelo que tenía la persiana de la ventana abierta porque afuera hacía mucho sol y calor, pero soy un gran fanático de la aviación y me encantaba ver el paisaje allá abajo. Hasta donde sé, fui la única persona que presenció lo que vi a continuación. Mientras miraba por la ventana, algo brillante me llamó la atención. Estaba muy por debajo de nosotros, pero se acercó muy rápido a nuestro avión. A medida que se acercaba, me di cuenta de que era un platillo volador. O sea, una nave metálica legítimamente con forma de disco, de aproximadamente 10 metros de diámetro, con un gran agujero en el medio. Parecía una dona plateada aplastada y viajaba en un ángulo de aproximadamente 45 grados hacia nuestro avión. Por dentro empecé a asustarme mucho al darme cuenta de que esa cosa volaba directamente hacia nosotros y que iba a chocar contra el avión. Cuando estuvo quizá a unos 30 metros o así, rápidamente se giró de lado y rodeó la parte trasera de nuestro avión, evitando por muy poco una colisión. Me quedé completamente desconcertado. Me giré hacia mi padre, que estaba sentado a mi lado, y le dije, acabo de ver un ovni. El hombre al otro lado de él se despertó de su siesta y me miró raro. Sinceramente no creo que hubiera hombrecitos verdes dentro, ya que solo medía entre medio metro y casi 1 metro de alto. No tenía luces, ni ventanas, ni partes móviles, nada en la superficie, ninguna estela. Solo una gran dona de metal lisa que mostraba una velocidad y maniobrabilidad increíbles. Cuando era niño, mis padres arreglaban casas para nuestro arrendador. Él nos bajaba el alquiler según la cantidad de trabajo que ellos hicieran. Una de las casas en las que trabajaron era una antigua morgue convertida en vivienda. Algunas habitaciones estaban llenas de tierra, algo que nunca entendí. Ya estaban terminando de arreglarla y se quedaron hasta tarde para pintar el baño. Yo dormí en el suelo de la sala mientras ellos trabajaban en el baño, porque al día siguiente tenía escuela. Esa noche nunca pude dormir. Podía escuchar claramente un piano tocando a través del suelo. En ese momento ni siquiera sabía que había un piano abajo. Se lo conté a mis padres y no le dieron importancia. Al día siguiente fuimos por última vez para recoger basura y hacer los últimos detalles pequeños. Mi mamá me mandó al sótano a recoger latas, al parecer la familia era muy alcohólica. Bueno, en el sótano había un piano en el centro de una habitación llena de tierra. Empecé a recoger latas y fue entonces cuando comenzó. El piano empezó a sonar y cuando miré hacia atrás encontré a un hombre tocando el maldito piano. Empezó a llamarme para que tocara el piano con él y decía que no iba a hacerme daño, que quería mostrarme una canción. Grité, salí corriendo del sótano y nunca volví a entrar en esa casa. Se lo conté a mi mamá y ella fue a investigar, pero no encontró a nadie en el sótano. Nuestro arrendador le dijo a mi mamá que podíamos quedarnos con el piano si lo queríamos, a lo que ella le respondió que absolutamente no. Sin embargo, si le preguntó si el piano tocaba solo, como un piano eléctrico. Él le informó que no, que era un piano clásico antiguo que había estado allí desde que el lugar era una morgue, pero que funcionaba de maravilla. También le habían contado los inquilinos anteriores que juraban que tocaba solo, pero él no creía en fantasmas. ¿Tenía una imaginación tan descontrolada o me encontré con un fantasma? Es algo que nunca tendrá respuesta ni explicación, pero definitivamente me asustó muchísimo cuando era niño. Tuve una sensación extraña en el cuerpo durante todo un día, como si algo muy malo hubiera pasado. En un momento se volvió tan intensa que básicamente me levanté de la silla y me dije con firmeza, corta con esta tontería, hoy no ha pasado nada malo. Unas horas después, el teléfono de mi mamá empezó a sonar y después de la llamada me pidió que saliera de mi habitación. Entonces me dijo que acababan de encontrar a mi abuela muerta en su cama. Hasta el día de hoy no puedo entender nada de eso y la gente nunca me cree cuando se lo cuento. Solo puedo ver dos explicaciones lógicas. Una es que todo fue una coincidencia, aunque bastante inquietante. La segunda es que quizá no ocurrió de la forma en que lo recuerdo. Tal vez el impacto que sentí al enterarme de la muerte de mi abuela alteró mi mente. Mi abuela murió en 2015. Todavía la extraño muchísimo.